Bueno, muy bien, Dios le bendiga ricamente, gracias a Dios, lindo grupo para estudiar la palabra de Dios y este tema pero tan especial. Vamos a aprovechar bien el tiempo, hay mucho material, bastante, todos tienen su bosquejo, que nadie le falte el bosquejo porque hay muchos datos, muchos versículos que tenemos que estar mirando. Lo primero que quiero mencionar es acerca de por qué el poder sutil de abuso de autoridad. Una de las cosas raras que me ha pasado con este taller fue nunca lo había recibido, digamos, ¿no? La presión sutil de un pastor que me llamó cuando escuchó la audición de Radio Transmundial, que iba a estar dando el poder sutil de abuso de autoridad, y no esperaba realmente que un pastor me llamara para decir que no convenía dar el taller por causa de que son temas internos y bla, 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 bla. Entonces yo le pregunté cuál era la razón por qué no es conveniente dar un taller, nada menos y nada más que mostrar, para abrir los ojos y ver lo que dice la Biblia respecto a este tema tan candente en estos días. Dice, bueno, pero lo que pasa es que son temas internos y hay personas que se pueden confundir. Yo dije, la palabra de Dios nunca confunde. Y le dije, y gracias por llamarme, porque estas llamadas son las que me estimulan a dar el taller. Y él captó el mensaje que le di. Y bueno, él dice, bueno, solo era un consejo. Digo, bueno, acepto el consejo, pero nosotros tenemos que mostrar qué es lo que dice la palabra de Dios. Por lo general nunca me pasa, he dado talleres bastante candentes, ¿verdad? Como profetas y profecías y otros talleres acerca de la oración. Pero este fue un taller interesante cuando lo anuncié por Radio Transmundial, como de alguna manera molestó a algunos que estemos mostrando cuáles son las picardías, las artimañas, cuáles son los métodos que se están utilizando psicológicamente para poder manipular y tener y hacer lo que ellos realmente quieren en su cometido. Por eso es muy importante que nosotros tengamos presente este taller y que no es un taller para decir, bueno, no voy a obedecer a las autoridades. Todo lo contrario, es justamente un taller para que podamos, de corazón, por amor, obedecer a nuestras autoridades, sea quien sea. Vamos a abrir en la página 1 y dice en la introducción, este pequeño taller nos ayudará a abrir los ojos y observar lo que dice la Biblia. Esto es fundamental, abrir los ojos y ver específicamente qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice, entonces, observar lo que dice la Biblia con respecto a la sujeción a las autoridades y entonces jamás ser las víctimas del abuso de poder y tampoco ser los victimarios. Con este estudio no quiero atacar en absoluto al liderazgo de la iglesia, porque esto parece que tiene esa connotación. No. Es todo lo contrario. Ni al líder en particular, ni a ningún pastor genuinamente llamado, sino solo mostrar enfáticamente un fenómeno que lamentablemente, queridos amigos y hermanos, ya está implantado dentro de nuestras iglesias y que está hiriendo a muchos más de lo que usted se imagina. Tal vez lo que yo voy a decir ustedes ya lo saben, pero cada vez son más las personas que están cansadas con lealtad. Cada vez son más las personas que te dicen, Héctor, estoy cansado, me han utilizado de lunes a lunes, no he tenido tiempo para mi familia, para mis hijos, y están cansados de trabajo religioso. Y hay una gran diferencia entre el servicio a Dios y el trabajo religioso. Hoy las personas están exhaustas, con estrés, cansadas, golpeadas, usadas, pero por excesivo trabajo religioso y no por servicio a Dios. El servicio a Dios no cansa, de hecho, todo lo contrario. Dice en nuestras notas, he podido observar vez tras vez que hay abuso espiritual. Cuando se emplea la espiritualidad para hacer que otras personas vivan según cierta norma espiritual, conforme a los parámetros de los abusadores, obviamente para conseguir sus cometidos. Una de las cosas que siempre tenemos que tener presente fue aquel gran acto de los bereanos. Pablo se va de Tesalónica y a 80 kilómetros de allí llega a una aldea llamada Berea
Y me llama la atención que no hay ni primera de Berea, ni segunda de Berea, ni tercera de Berea. Hay de Corintios y hay de Tesalonicenses, pero de Berea no hay. Y era un pueblo que llegaron a ser más nobles que los que estaban en Tesalónica, dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 10 y 11. Ahora, la razón de que llegaron a ser más nobles, y no está hablando de nobleza, de estirpe, de familia, sino de mentes abiertas para recibir la palabra de Dios. Y dice el texto, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día para ver si lo que Pablo decía era verdad. Ahora, el que escribe es el doctor Lucas. Él podría decir, o podría haber escrito, ¿cómo se atreven estos bereanos de cuestionar al apóstol, gran apóstol realmente, Pablo de Tarso? ¿Cómo pueden hacer esto ante un hombre de Dios? Podía rezongar Lucas. Sin embargo, cuando Lucas escribe el libro de los Hechos, está ponderando una actitud que es noble, de ver que lo que Pablo está diciendo pasa por la palabra de Dios. Hoy ya no se está escudriñando absolutamente nada. Hoy ya no se está observando lo que dice la palabra de Dios. Por causa del infantilismo espiritual y el analfabetismo bíblico, la gente va como un hedonismo, como un placebo, a disfrutar de 3 horas, a tratar de ser feliz 3 horas a cualquier costo. Y ahí te van a dar un montón de placebos, que ya lo vamos a ver en este taller, para que te quedes contento, feliz, pero después vas a tu casa y seguís teniendo las cuentas, los problemas, tu esposa enferma o tal vez tu hijo enfermo o cualquier otro problema laboral, y uno dice, se terminó entonces ahora el hedonismo, la droga del placer, los placebos se terminaron. Nosotros tenemos que volver a la palabra de Dios. Este ha sido el gran problema del infantilismo espiritual, analfabetismo bíblico, que cualquiera hoy está viniendo. Es interesante que cualquiera está viniendo a Uruguay, dice 4 pavadas, y todo el mundo sale corriendo a los estadios o a los lugares cerrados para escuchar a estos hombres. Hay que tener mucho cuidado. Hay muy buenos hombres de Dios. Yo siempre digo, muy buenos hombres de Dios. Dios sigue utilizando a los hombres a través de los dones, las capacidades, los talentos, pero hoy ya no se está discriminando o discerniendo absolutamente nada. Los bereanos lo hacían con mucha solicitud, respeto, también celeridad, prontitud. Decían, vamos a escuchar. Este hombre no lo conocemos, pero vamos a escuchar. Escucharon y dijeron, pasa por las escrituras lo que está diciendo. Y decían, lo aprobamos. Uno de los grandísimos problemas que hoy estamos teniendo es que ya no estamos, crinando, dice el griego, juzgando, pasando por la zaranda absolutamente nada. Uno de los pasajes más importantes que habla acerca de los falsos maestros, de los abusadores, los abusivos, está en 1 Juan capítulo 4, versículo 1. Y anótelo muy bien esto, 1 Juan capítulo 4, versículo 1. ¿Por qué es importante? Porque allí da 2 pautas, aunque semánticamente nos hace una trampa toda la lectura. Porque dice, amados hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y explica el por qué. Porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. 1 Juan capítulo 4, versículo 1. El problema que estamos teniendo es que no estamos leyendo la Biblia con atención. Pasamos por alto algunos verbos, algunos adverbios de negación, algunas partículas, algún subjuntivo, algún imperativo, se nos pasa por alto y entonces decimos, según el texto, lo que yo debo de hacer es probar los espíritus si son de Dios. Porque dice el texto, sino probad los espíritus si son de Dios. Ese es un grave error casi. Porque lo primero que dice el versículo es, no creáis a todo espíritu. Creáis, obviamente, está en subjuntivo. No es una orden, es un deseo, es modo subjuntivo. Pero al tener el adverbio de negación, automáticamente se convierte en un imperativo, en una orden. Amados hermanos, no creáis. Eso es una orden. Y uno dice, pero esa es la primera, esa tiene que ser la primera. Porque si creo, ya no pruebo, defiendo. Y ahí vienen los problemas. Serios problemas que las personas, al creer, después te dicen, Leites, vos no sabés el culto que tuvimos.
Y yo he dicho, pero ¿viste el mensaje cuál fue? Bueno, no sé mucho el mensaje, no estoy para juzgar al ungido de Jehová, pero lo que yo sentí ese día, la unción que sentí ese día, el calor y esto, y cómo yo lloré y cómo fui ministrado. Y yo dije una vez, hace muchos años, en la sala de conferencias de Sociedades Bíblicas, dije, ¿vos no te diste cuenta que el predicador habló del purgatorio? Dice, no sé, pero lo que yo sentí ese día fue formidable, fue algo maravilloso realmente. Entonces, estamos teniendo serios problemas que las personas, por causa, pongan atención a esto, de no hacer caso a lo que dice el texto, porque el texto dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hay una explicación más que lógica, porque es conjunción consecutiva explicativa, está explicando, porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. Entonces, si yo creo, automáticamente no voy a probar, voy a defender. Y ahí vienen los problemas. Y uno dice, pero mirá que está predicando cualquier cosa, mirá que no pasa por la Biblia, mirá que está manipulando la mente, mirá que está utilizando un sistema psicológico para que caigan en una paranoia espiritual y bla, 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 bla. Y dice, estás tocando al ungido de Jehová. Me extraña, Leites, que estés tocando al ungido de Jehová cuando el hombre es un tremendo hombre de Dios. Un tremendo varón de Dios. Ya no van a probar absolutamente nada porque creyeron. Recuerde lo que dice la Biblia. Lo primero que hay que hacer es no creer, para pasar después al segundo punto. El segundo punto es, vamos a probar. Ahora, la prueba no la hacemos nosotros en base a capacidad, formación, si sabe griego, si no sabe griego, si sabe gramática o si sabe Biblia. No, simplemente el filtro y la lupa es la palabra de Dios. Y aquí vienen dos puntos muy importantes en estos abusivos de poder. La palabra de Dios tiene que ser siempre presentada, pero tenemos dos puntas acá. El hombre puede, el predicador puede citar bien, aplicar mal. Y esto es un problemón que estamos teniendo también, porque te dicen, mira Héctor, yo escudriñé, anoté cuando él predicaba, vos me dijiste que era un sinvergüenza, un predicador de falsos dioses y herético, bla, 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 pero ¿sabes qué? Yo lo corroboré, anoté todos los versículos, citó en la versión 60 y te hablaba inclusive en Castilla Antigua como en versión 60, el hombre fue fiel al texto. ¿Sí? El enemigo en Lucas 4, cuando tentó a Jesús, citó el Salmo 91, verso 11 y 12, al pie de la letra. No cambió ni una coma ni un tilde, nada, Todavía lo citó de la Septuaginta. Citó bien. El enemigo en la tentación de Jesús le tentó con el Salmo 91, verso 11 y 12, citando al pie de la letra el texto. Citó bien, aplicó mal. Así que hay que tener mucho cuidado hoy en día, porque son muchos los que van a venir con la Biblia a decirte, porque dice Romanos, porque dice Hebreos, porque dice aquí y allá, que ustedes tienen que estar sujetos a mí, que yo soy el ungido de Jehová, que soy el que estoy guiando la gracia, y te van a citar versículos fuera del contexto, sin mirar todo el contexto. Entonces te van a impresionar. Y soy el ungido de Jehová, y no toquéis al ungido de Jehová. Con esta frase, no toquéis al ungido de Jehová, en los 36 años de evangelio que voy a cumplir, he visto atrocidades. Con esta frase, no toquéis al ungido de Jehová. Las peores atrocidades la vi amparado a la frase, no toquéis al ungido de Jehová. Entonces las personas dicen, mira, yo no soy quien para juzgar, que lo juzgue Dios. Pero mirá que anda acuchillando, mirá que anda matando gente. Es Dios el que lo va a juzgar. La Biblia dice en Corintios que el espiritual juzga todas las cosas y no es enjuiciado de nadie. Y cuando dice eso, está diciendo que usted, que tiene el Espíritu Santo, y yo, y que conocemos la Biblia, todos nosotros podemos aprobar y desaprobar las actitudes de los hombres en base a lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Tampoco es decir, a mí me parece usted que anda mal, A mí me parece que usted no está funcionando bien y me parece que está en pecado. No. Eso es pecado. Yo estoy hablando de aprobar o desaprobar las actitudes de los hombres en base a lo que ya dice la palabra de Dios. No solo lo podemos hacer, lo debemos y lo tenemos que hacer.
categóricamente. Pero amparados a medio versículo fuera de un contexto, cuando Moisés murmuraron de él y tocaron el ungido, o cuando David no quiere matar a Saúl, que Saúl ya no está más ungido hace un buen rato, amparado a versículos o a medio versículo fuera del contexto, han hecho atrocidades. Y yo quiero mostrar que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que estar sujetos a Dios primero y después a las autoridades. Ahora, eso no quiere decir que yo reciba una orden y no piense, no razone, no cuestione, no esté analizando, mirando, observando detalladamente lo que dice la palabra de Dios. Eso no tiene nada que ver. Debemos nosotros categóricamente hacerlo, porque hay que tener mucho cuidado con las ordenanzas o los mandatos arbitrarios de los hombres. Ahora, dice nuestras notas, dice que cualquiera sea el abuso espiritual o de autoridad, los resultados suelen ser los mismos. La persona queda con el peso de la culpa, del juicio o la condena, y aún la vergüenza, y queda confusa respecto a la posición como cristiano. Muy interesante esta frase, y quiero que se la graben bien, o tienen mesita para escribir, así que pueden escribir su bosquejo. La persona queda con el peso de la culpa, del juicio o la condena. He visto por años personas salir de estos grupos, que ya después voy a mostrar por qué es muy difícil salir. ¿Cuál es el elemento psicológico? ¿Cuál es el lavado de cerebro? ¿Cuáles son las pautas, las razones por las cuales realmente, y son varias las razones, no pueden salir de esos grupos? Algunos no quieren, pero hay una razón lógica. Pero algunos han salido de esos grupos. Después de tanto ser golpeados, no aguantaron más y explotaron y salieron. Pero por años llevan la culpa. ¿Habré hecho bien? El pastor me dijo que si yo me iban a caer maldiciones generacionales. Me iba al desierto, me iba en disciplina, que me iban a empezar a caer cosas y a acontecer cosas a mi vida. Para colmo, ustedes saben que siempre tenemos alguna gripe, siempre tenemos algún problemita de salud o en la economía. Entonces cualquier cosa que pase, desde el momento que se fueron hasta el momento, ¿verdad?, que le está pasando algo, ellos lo van a asociar y lo van a realmente atribuir a la maldición que le generó el pastor, diciendo: si tú te vas, te va a empezar a ir mal. Yo no te deseo el mal, pero te va a caer el juicio de Dios. A la semana pierde el empleo y dice: no me tenía que haber ido de la iglesia. A la otra semana se le enferma un hijo y dice: uy, me empiezan a caer las maldiciones generacionales. O sea, siempre te va a pasar algo, porque siempre tenemos problemas y dificultades. Entonces dicen: debo de volver. Tengo que volver. Dios me está llamando. Te trabajan psicológicamente para que cuando te vayas también sientas el peso de la culpa, del juicio o la condena. Es muy fuerte esto. Es muy fuerte. Bueno, seguimos. ¿Todos tienen su bosquejo? Muy bien, seguimos entonces. Cuando un pastor le dice a su congregación que aquellos que dejan su iglesia o le desobedecen su autoridad están en peligro de la furia de Dios, usted puede estar seguro, querido hermano, en esta noche, y los que están mirando el video, pueden estar seguros, totalmente seguros, que en este hombre está operando esa característica de control, ese espíritu de control. Espíritu como característica, no ningún demonio, Él está intentando sembrar temor como medio carnal de mantener a las personas dentro de su iglesia. Cuidado, comienzan a verse algunas señales. Ahora, ¿por qué se quedan las personas? Es la gran pregunta del millón. ¿Por qué se van quedando las personas? Yo quiero decirles rápidamente los 4 puntos por qué se quedan. En realidad 6 puntos en total. Primero, hay demasiadas cosas en juego. Años invertidos allí, amigos, opiniones de los hermanos, porque ¿qué van a decir cuando yo me vaya? Como toda la vida estuvieron escuchando que el que se va en disciplina, se va en rebeldía, se va en rebelión, se va sin la cobertura. Sin la cobertura. ¿Ha escuchado esto de la cobertura? A mí me emociona. Yo lo único que creo es la cobertura de chocolate en las tortas. Lo único que creo es la cobertura de chocolate. Pero te vas sin la cobertura, te vas en disciplina, te vas y Dios te va a castigar. Entonces ellos dicen: hay demasiado en juego. Yo nací aquí, hace 20 años que estoy, 25, 30, o hace 7 años que estoy. Los amigos, mis hijos tienen sus amigos, mi nieto ya tiene. Entonces uno dice: es mejor bancármela.
que pasen por mi casa a levantar los diezmos, que me hagan laburar para pintar, que me hagan esto, que me tengan toda la semana en anexo por ahí, no tengo tiempo para mi esposa, para mis hijos, para los nietos. Es preferible eso que complicarme la vida, andar buscando otro lugar. Más vale pastor malo conocido que bueno por conocer, dicen algunos. Entonces dice, hay mucho en juego. Este es el primer punto. El segundo punto es tienen miedo. Ellos dicen, el castigo implantado por el pastor, la disciplina, eso me va a traer problemas a mí, a mi hijo, a mi esposa, a mi nieto, a quien sea. Entonces tienen miedo. Ellos dicen, no se van. Ellos dicen, no me voy. No me voy, sé que esto está mal, ya he orado, Dios me ha confirmado, pero no me voy. Tengo miedo. El tercer punto es que se han vuelto tan dependientes al sistema, al maltrato, que en realidad ellos dicen, no podré vivir emocionalmente fuera de este sistema. No conozco otro sistema. Usted dice, no puede ser. Sí, se han vuelto dependientes del sistema, del maltrato espiritual, que no saben si podrían irse y sobrevivir fuera de este sistema o financieramente fuera también, porque algunos están dependiendo también económicamente del sistema. El cuarto punto, esto es rarísimo, pero acontece siempre, se sienten que tienen la culpa por incitar a que los maltraten y que solo cosechan lo que sembraron. Solo estoy cosechando lo que he sembrado. O sea, estoy recibiendo lo que merezco. O sea que si las cosas están así, es porque me lo merezco. Es como cuando una señora golpeadora dice, no me tenía que haber golpeado, pero yo lo provoqué. Yo le di una taza de leche en vez de calentita tibia. Y yo lo provoqué. Pero le golpeó. Sí, estuvo mal, pero yo estuve mal. Yo estuve más mal porque yo sabía que le molesta la leche fría. O sea que se siente realmente que ella tiene la culpa. Bueno, muchos cristianos dicen, esto me está pasando por desobediente. Esto me está pasando por no estar más sujeto al pastor. El pastor me dijo, ustedes tienen que ir a mi casa a pintar, a revocar, a barrer, a limpiar los baños. Y solo muy poquitos lo hicieron. O sea que ustedes no han querido bendecir al ungido de Jehová. Y algunos dijeron, no, yo no voy a ir a pintar mi casa, no tengo tiempo para pintar mi casa, voy a pintar. Entonces ese es el rebelde. Ese es el rebelde. Y le va a venir muy mal las cosas. El punto número 5 es algo cómico, que yo lo he visto. Cuando están a punto, pero a punto, justo cuando están decididos a irse, ¿sabe lo que pasa? Mejora la situación. El pastor los reúne, me dice, Leite, yo me iba a ir porque esto no daba para más. Pero ¿sabes qué? El pastor nos reunió, compró un asado, oró por nosotros y dijo, les amo en el amor del Señor. Y nosotros nos íbamos a ir, ya teníamos decidido irnos, pero fíjate el amor del pastor, compró un asado, dijo, no pinten la pared, dejen que la pinto yo. Claro, cuando vio que la cosa se le complicaba, bajó los decibeles, mejoran las cosas, o lo hacen que mejoren las cosas por un tiempito, así que cambian la idea y se quedan por otros 20 años. Y después cuando están decididos a irse de nuevo, mejoran las cosas y se quedan. Ahora, el punto número 6 es lo más grave, que es lo que está pasando. Creen que es lo mejor. Ese sistema es el mejor. Claro que no tengo tiempo para mi familia. Claro que no tengo tiempo para mi esposa o para mis hijos. No tengo tiempo para sentarme en el living y conversar con mi esposa. Pero no importa, es lo mejor. Pero es lo mejor que no tengas tiempo para tu familia. Porque te han colocado tantos, pero tantos trabajos que realmente está destruyendo tu familia. Algunos de los que están aquí me van a entender muy bien lo que yo voy a decir. Muchas personas me han dicho, en donde yo estaba, si no vendía tantos ravioles, o tantos trapos de piso, o tantas cosas, no tenía amor. No amaba al Señor. Y algunos tenían que comer ravioles toda la semana, porque claro, no vendían tantos ravioles a los vecinos. Y uno dice, estamos todos locos. La verdad, hermanos, estos traficantes de fe, rematadores de Cristo al mejor postor, los que andan vendiendo a Cristo a precio de regateo, hay que denunciarlos. No el que se equivoca. Usted y yo nos equivocamos todos los días. Pero los heréticos
Pablo los prende fuego. Himeneo, Fileto, Alejandro, Juan el Calderero, el otro, Diótrefes. Vamos a ver el síndrome del diotrefismo ahora. Uno se hace la pregunta a veces por qué un gran elefante está atado con un piolín en una estaca de 20 centímetros. O sea, un gran elefante está atado con un piolín. Y uno dice, pero ¿y por qué no se va? Porque como lo criaron en cautiverio, atado en un piolín, toda la vida se va a quedar allí. Entonces, hay serios problemas. Hay personas que usted le dice, mirá qué es lo que te están haciendo. A mí me han dicho, a mí me hacen hacer esto y esto. ¿Y por qué lo haces? Porque me obligan a hacerlo. Pero vos estás preso, saliste en libertad condicional. ¿Cómo es el tema? ¿Estás haciendo trabajo comunitario? Porque por ahí está haciendo algún trabajo comunitario. No, el pastor nos manda a hacer tal cosa. ¿Cómo que manda a hacer? Puede sugerir y pedir gauchada, como lo hacemos todos nosotros. Pero ¿cómo puede mandar las cosas? Estamos realmente en serios problemas. Seguimos leyendo un poquito más. Definiciones, quise ponerle la definición de David Johnson y de la Real Academia Española: abuso de autoridad, extralimitación de funciones por parte de las autoridades o funcionarios públicos en el desempeño de un determinado cargo u oficio. Esto es penalizado, penalizado. Abuso espiritual consiste en maltratar a una persona que necesita ayuda, apoyo o mayor crecimiento espiritual, lo cual, escuche bien, debilita, sabotea o disminuye el desarrollo espiritual de esa persona, para poder manipular los sentimientos. Ahora, ¿cuál es el propósito general de todo esto? Muy sencillo, quiere lograr su cometido. Puede ser dinero, puede ser estatus, puede ser confort, puede ser poder, mayormente a veces es poder. La gente está pensando en poder. Es rara la conversación de algunos pastores. Había un pastor que hacía tiempo que no lo veía, y cuando lo vi, en vez de preguntarme por Adriana, Marcelo, Silvana, mis hijos, ¿verdad? Me dice, Leite, ¿cómo te va? ¿Cuántas almas tenés? Yo le dije, una sola, digo, porque con 2 leites adentro no me aguanto. O sea, un leite solo hay. Yo dije, pero ¿por qué me preguntó? Y yo le dije, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposa? Hoy es bravo preguntar cómo está tu esposa porque sí, está complicado. A veces vos decís, ¿será la que yo conocí? Es parecida, pero no, parece más joven. Y te quedas con duda, no sabes qué hacer. Porque a veces se te borra un poquito los rostros, ¿verdad? Y vos decís, ¿qué hago? ¿Le pregunto? ¿Hago como que la conozco o como que es nueva? No sé qué hacer a veces, hermano. ¿Me hago el chanchorrengo? No hago nada. Dice, ella es mi esposa, ¿te acordás? Ah, sí. Ahí haces un poquito de foco. Está complicado. Ahora, déjeme decirle, ¿qué necesidad de tener tanta gente? Claro, tanta gente puede ser poder, estatus, inclusive dinero. Porque ahí viene la otra manipulación después, Yo te voy a profetizar que Dios hará grandes cosas contigo, tenés que tener mentalidad de reino, tenés que hacer esto y esto otro, y Dios hará grandes cosas y milagros creativos, y aquí, y establecerás el reino, y estarás en una nueva dimensión. Me emociona. Esas frases, pero me encantan, me acortan la vida. Diga que un taller como esto, revivo de nuevo. No te dicen nada, estás dentro de la jungla semántica, no te dicen nada. Son una máquina de tirar frases. Como dices, ¿qué quiere decir? No sé, según en el contexto. Son frases sueltas. Pero la idea es que después manipulan, porque al leer mucha gente pueden manipular para estatus, confort, poder o dinero. Cuidado con todo esto. El síndrome de diotrefismo. Yo quiero que ustedes pongan atención, abran sus Biblias en Tercera de Juan. Es interesante cómo Diótrefes, yo marqué por lo menos 4 características de Diótrefes aquí. Hay algunas más, pero solamente quiero mencionar aquí en Tercera de Juan, versículos 9 y 10. Tercera de Juan, versículos 9 y 10. Lo tienen en sus notas inclusive, pero es bueno leerlo en la Biblia. La oposición de Diótrefes dice, versículo 9, yo he escrito a la iglesia. Pero Diótrefes, no se olviden que Diótrefes es un ambicioso líder, es líder él, es líder. Diótrefes
al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las palabras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, interesante esto, no recibe a los hermanos. Claro, hay un motivo, porque ahora lo voy a explicar. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este es un buen método. Aquel que está haciendo un poquito de sombra, o lo mandamos muy lejos de misionero, le decimos, mire, yo siento en mi corazón que Dios le está llamando a tantos miles de kilómetros de acá, o cientos de kilómetros. Esa puede ser una. Sacarlo de encima. Está haciendo, ya está molestando, ¿sabe lo que está pasando? Está estudiando la Biblia, está leyendo. Con buenas intenciones cuestionó al pastor, con buenas intenciones. Pastor, mire, discúlpeme, con mucho respeto, temor, pero a mí me parece que lo que usted mandó el otro día fue un mandato arbitrario, mandó hacer esto, y según la Biblia. Entonces ya automáticamente el pastor sabe que tiene una piedra en el zapato. Y automáticamente lo va a tratar muy bien, va a planificar a qué anexo lo puede mandar bien lejos, y si se pone muy pesado, no comparte la visión, no comparte el método, que dé un paso al costado. Mire, si usted no comparte la visión, tome un lugar afuera. No lo estamos echando, pero para que usted se va a quedar en un lugar que usted no está compartiendo. Váyase a otro lugar donde usted puede expresarse mejor. O lo mandamos a Bella Unión de misionero, que es bien lejos, 600 kilómetros de acá, o de lo contrario, ya automáticamente, si se pone pesado, le decimos, usted no comparte la visión, usted ya es una molestia. Ahora, tengamos presente, miren lo que puede anotarlo en sus notas, ¿verdad? Dice Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar. La palabra griega, bueno, no tengo pizarrón, pero eso ustedes lo van a anotar allí. Y los que están mirando por internet, está saliendo en pantalla la palabra griega, que es filoprodeuon. Filoprodeuon. Filos, ¿qué es filos para los que estudian griego? Amor, cariño, exactamente. Y proteuo habla del primer lugar, de protos. Por lo tanto, él en el griego es muy encariñado a ser el primero. Esa es la etimología de esta palabra griega. Él es muy encariñado en ser el primero. Por lo tanto, no va a querer tener a nadie al lado. Si alguien se le acerca y empieza a hacer un poquito de sombra, le va a echar fli o gamizán, o le va a poner el palo en la rueda, porque él tiene que ser el primero. Una de las palabras que utiliza el escritor aquí es parloteando, y es una palabra griega que quiere decir bajando. Nadie puede decir, nadie es tan tonto para decir qué espiritual que yo soy, qué persona espectacular que yo soy, qué gran cristiano que soy yo. ¿Saben que si yo falto en Montevideo, se funde el evangelio? Se funde. Por eso tengo que estar en Montevideo. Pero es difícil ser humilde cuando se es el mejor. Entonces tengo que estar acá y bla, bla, bla. Nadie va a decir eso. Entonces, como no podemos ponernos arriba, hacemos que los demás queden abajo. Y cuando los demás quedan abajo, yo quedo automáticamente arriba. La filosofía de murmurar no es que quiero invertir en el otro, quiero invertir en mí. Entonces yo murmuro, quedan abajo y yo automáticamente quedo arriba. Y este hombre, Diótrefes, con este sistema, ¿verdad? Con este síndrome del diotrefismo, la idea es seguir quedando arriba. Él ama, tiene amor, cariño, filos, amor, cariño. Dice, le gusta tener el primer lugar entre ellos. No nos recibe. Ah, muy bien, ¿sabe por qué? Él se está apartando del consejo. Pastor, mire, un consejo, una idea. No, yo soy el pastor y ustedes son los que obedecen, son los hermanitos. He escuchado vez tras vez que apóstoles, profetas, pastores dicen, usted no tiene que pensar, usted tiene que obedecer. Eso es una aberración, pero literalmente una aberración. Ahora, no nos recibe, obviamente. Él no quiere tener nada de consejo al lado. Él va a hacer lo que él quiere.
Después dice, por esta causa si yo fuere recordaré las obras que hace parloteando. La palabra parloteando es una palabra griega que es fluarón, fluarón con F, fluarón, que es denigrar a una persona, o sea, bajar. En el griego la idea es bajar a la persona lo máximo que yo pueda bajarlo. ¿Por qué? Porque la idea es que quede bien abajo, bien pisoteado, así yo vuelvo a quedar arriba. Fíjese el síndrome de diotrefismo hoy dentro de las iglesias. Parloteando con palabras malignas. Ahora el escritor está diciendo que es malo. La palabra maligno es la palabra poneros. Hay dos palabras claves en el griego para pecado, para maldad. Una es hamartía y la otra es ponerú o poneros. Mayormente poneros es tan fuerte la palabra que se refiere al jefe de los malos, maligno. Por lo general se refiere al anticristo, a Satanás, y acá el escritor se las refiere a Diótrefes. Mire si sería malvado este hombre. También dice, con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, pongan atención, no recibe a los hermanos. Pero mire cuál es la clave. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe. ¿Cómo se los prohíbe? Pero esto es abuso de autoridad. Esto es abuso de autoridad. ¿Cómo puede prohibir? Pastor, mire, unos hermanos llegaron a casa, hicimos un asado, tomamos un té, un bizcochuelo. Bajo ningún concepto, usted no tiene que atender. Pero son buena gente, buenos hermanos, son hombres de Dios. No, señor. Bajo ningún concepto. Bueno, pero yo quería ir con ellos a pasear por 18. No, señor, usted no tiene que pasear. El tiempo suyo tiene que invertirlo para acá, para allá. Controlan las vidas. Se los prohíbe. Y algo interesante. Los expulsa de la iglesia. Claro, de esta manera, ustedes sabrán perfectamente que de esta manera él podrá estar con los que realmente le aceptan y saca a los que se oponen. ¿Saben que al sacar a los que se oponen en la iglesia o que se van, ya automáticamente sé que los que se quedaron, puedo decir cualquier cosa y me van a seguir? Porque por algo se quedaron. Me están aceptando, me están creyendo, piensan que soy el súper ungido de la orden de Gamaliel y de la orden de Melquisedec. Para colmo yo, con abuso de poder, poder sutil de abuso de autoridad, digo, no vayan a tocar al ungido de Jehová. Porque entonces les va a ir muy mal. Pero muy mal les va a ir. Y alguno dice, bueno, yo por la duda, yo no lo creo, pero por la duda yo no lo toco al leite. Mirá si por ahí me empiezan a ir las cosas mal. Y por ahí alguno te toca. Y al otro día se engripe, agarra una gripe su hijo y dice, uy, esto es por causa de haber tocado al ungido de Jehová. Muy bien. Elitismo espiritual. ¿Saben que la palabra elitismo viene de élite? Que élite, define la Real Academia Española, es una minoría selecta y destacada en un ámbito social. Algunos quieren llegar hasta esta posición. Yo recuerdo cuando un apóstol se me puso de pie en una clase en Argentina y se enojó mucho porque dice, usted está menospreciando y no quiere a los apóstoles y bla, 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 bla. Nosotros los apóstoles necesitamos reconocimiento en vida, bla, 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 bla. Malísimo estaba. Era un grupo pequeño de pastores que estábamos un viernes en la mañana y cuando él se sentó, yo me puse de pie pero con la Biblia abierta. Y le dije, la gran diferencia comenzamos a notarla de que yo me voy a poner de pie pero con la Biblia abierta. Primer punto, los hombres no necesitamos reconocimiento de los hombres. Tenemos que saber que le estamos sirviendo a Dios. Segundo punto, usted dice que yo rechazo a los apóstoles. Yo no puedo rechazar hombres. Yo rechazo las obras de los nicolaitas, dijo Dios, dijo Jesús. La cual yo también aborrezco, le dice a la iglesia de Éfeso. Yo no puedo aborrecer gente, yo aborrezco obras. Y mi problema no está con los apóstoles en sí, sino con la motivación por la cual quieren ser apóstoles. No es un problema de título solamente, es un problema de concepto, de motivación por qué quieren llegar a esa posición. Yo siempre digo en forma paradójica, ¿no? Porque eso no va a acontecer hoy en día. Pero si un apóstol barre el piso, pone las manos en agua Kelly para limpiar el baño,
hace visita, va a un hospital, pinta, revoca, está con nosotros. Que seamos todos apóstoles. Y ojo, no vayan a sacar esto fuera del contexto, siempre y cuando sea igual que nosotros. Porque Cristo le dijo cuando resucitó, vayan y digan, a mis hermanos voy delante de ellos. A mis hermanos. Que nadie nos quite jamás el privilegio de seguir siendo hermanos del Salvador del mundo. Pero hoy el que tenga más título gana. Conocí a uno que es anciano de días. Los comió a todos. Pero los comió a todos. Y realmente algunos estaban pero muy enojados. Algunos apóstoles estaban enojados porque no tuvieron la creatividad. Y dice, ¿cómo es posible que de hermanito pastor, se comió a todo el mundo y llegó a anciano de días? Anciano de días es Cristo, es Dios en el Apocalipsis. Se los comió a todos. Ya vivó y dijo, ¿qué apóstol? Si ahora pisás una baldosa y en vez de saltar agua, salta un apóstol. Entonces dice, no, esto es muy poca cosa para mí. Y se colocó el título de anciano de días. Yo lo fui a visitar, o sea, fui a ver la iglesia, a ver quién era. Impresionante, la verdad. Un personaje, anciano de días. No es tan viejo, pero es anciano de días. Ahora, esta es la psicosis. ¿Quién tiene más cargo? ¿Quién tiene más títulos? ¿Quién tiene más gente en la iglesia? Cuidado, porque una iglesia en Apocalipsis crecía mucho, pero crecía torcida. Tus obras postreras son mayores que las primeras, pero torcido, muy torcido. No es simplemente gente en la iglesia, son almas salvadas. Si podemos tener muchas personas salvadas, mejor, porque son almas salvadas. Pero la gente está pensando en número está pensando. Y eso es poder sutil. Tratar de utilizar métodos. En el Señor hay que tener mucho cuidado con copiar métodos. Porque 2 más 2 no es 4 muchas veces. Pero nosotros decimos, si yo gano a 14, 14 ganan a 14 más, y esto 14, para abril del año que viene tenemos tanto, y aquí, allá, y esto, lo otro. Hermano, Jesús, el gran maestro, estuvo 3 años con 12. Uno le negó, otro le traicionó, 2 quisieron el mejor puesto político de la época, y 7 se fueron a pescar cuando él resucitó. Y uno decía que era el discípulo del amor, pero dijo que cuando entremos en esta aldea los matamos a todos, que caiga fuego del cielo. Entonces tenemos que saber que uno podría decir, qué flojito que estuvo Cristo enseñando a los 12 apóstoles, porque en 3 años a tiempo completo con ellos, ¿cómo le costó? Recién después del Pentecostés pudieron entender y comprender un montón de cosas. 2 más 2 a veces no es 4. Hoy, si una iglesia de 8 años en una ciudad tiene 120 almas adentro, es una iglesia exitosa. 8 años, 120. Pero una iglesia que esté en la ciudad 120 años y tenga 8, es un desastre. Es una calamidad, según las normas. Sin embargo, Noé predicó 120 años y metió solo a 8 adentro. Y la Biblia le dice que él es pregonero de justicia. Pregonero de justicia, Noé. Y nosotros decimos, es un paria. Ha caído en la desidia. 120 años y apenas hay 8. Pero esa es la mentalidad que tenemos hoy. Éxito. Un pastor me preguntó, dice, ¿tú que sabes griego no me decís qué es éxito en la Biblia? Y yo le dije, que te mueras. Él abrió unos ojos grandotes. Yo no quería realmente que se muriera ese día. Ahora, pongan atención. Y él me mira asombrado y me dice, ¿cómo que me mueras? Sí, éxito es que te mueras. Que te mueras tú, que te mueras tú, que muera yo, que muera usted, que muramos todos. Porque es necesario que nosotros menguemos y que Cristo crezca. Eso es éxito. Cuando podemos mostrar a Cristo sin manipular las mentes. Cuando podemos mostrar a Cristo en los corazones. Hoy hay que replantear todo de nuevo. Es una lástima. Hay que dar el Evangelio a los perdidos para que acepten a Cristo. Y enseñar el Evangelio a los que tienen 150 años en la iglesia.
¿Me explico? O sea, damos el evangelio a los perdidos y tenemos que enseñar el evangelio a los evangélicos. Porque hay tantos moveres raros que ya hemos perdido la brújula. Volvamos a la palabra de Dios, sí o sí. Seguimos un poquito más. Dice, el abuso espiritual mayormente ocurre cuando un líder usa su posición espiritual para controlar o dominar a los demás. ¿A sabiendas o no? Acá viene un tema interesante. ¿A sabiendas o no? ¿Por qué esto de a sabiendas o no? Porque a veces, pocas veces, pero puede pasar que el pastor, el líder, el que sea, como no pudo, y es delicado lo que voy a decir, pero lo tengo que decir igual, como no pudo realizarse en la vida. Y no es para acusarlo ni nada, no pudo realizarse. No pudo estudiar, no tuvo el dinero, no tuvo las posibilidades, no pudo hacer la escuela, ni el liceo, ni la facultad. En la fábrica siempre lo tuvieron de peón, lo ponían a barrer, y eso no es malo, pero él siempre se sentía el último. Para cómo en la casa, desde chico le decían, sos un inútil, el padre decía, no servís para nada, sos un inútil, siempre golpeado en la vida. Siempre el último orejón del tarro, o sea, siempre allá abajo. Y de repente ahora es pastor. Y ahora es dueño de la fábrica. Manda 15, 20, 30, 100, 500, 2000, 5000 personas. Ahora todos le preguntan, ¿qué hacemos, señor? Él es dueño de la fábrica, para colmo no tiene que pagar ningún jornal. Él es dueño y señor. Manda, pide, hace esto y lo otro. Él controla, él es dueño de la fábrica ahora. Él se siente realizado. Yo le dije a un pastor una vez que si quería gente, que abriera un kiosco. Porque él hablaba de... Digo, si querés gente, abrís un kiosco, no levantes quiniela ni vendas cigarros, pero abrís un kiosco y tenés gente de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Un lindo kiosco. Kiosco gospel. No se trata de querer controlar y tener gente como ser dueño de una fábrica. Para cómo el dueño de la fábrica tiene problemas con los sindicatos, que el BPS, que la DGI, que los empleados, que el sueldo, que esto y lo otro. El pastor de la iglesia le traen todos los sueldos a él. Porque eso es lo que está pasando hoy, lamentablemente. Ahora, cuidado, por eso dije, cuidado a sabiendas o no. Cuando las opiniones de los demás son ignoradas o pasadas por alto, realmente atropellando, así los sentimientos de otras personas. Algunos líderes religiosos inseguros, pongan atención en esto. ¿Se lo subrayé esto o no está subrayado? ¿Sí? Muy bien, está destacado entonces. Algunos líderes religiosos, inseguros de sí mismos, abusan del poder que tienen para reforzar su posición. El uso del poder en esta manera es lo que llamamos abuso espiritual, ya que no se considera el bienestar de vida, emociones y sentimientos de los demás en la congregación. Lamentablemente esto ocurre con mucha frecuencia en el pueblo de Dios. Una vez más, no todo el tiempo es intencional, pero sucede. Y vuelvo a repetir, a veces o muchas veces no hay malas intenciones, sino simplemente quieren sentirse realizados desde su lugar, desde su ministerio. Vuelvo a repetir, siempre fueron los parias en esta vida y ahora son los grandes señores. Todo el mundo le pregunta, todo el mundo le llama, todo el mundo dice, pastor me ora, pastor usted me da la unción, usted me da la cobertura, usted me da esto y lo otro, y él se siente realmente importante. A veces es por ignorancia, a veces no se es ni bueno ni malo, a veces se es ignorante, pero no fueron realizados en su vida, secular, en la familia, y ellos ahora se sienten realizados y dicen, yo soy dueño de esto, soy dueño. Y van a dar mandatos arbitrarios, esta pared se pinta de rosado. ¿Por qué? Porque soy el pastor y estoy mandando. Porque toda la vida le mandaron, toda la vida lo mandaron, y él ahora tiene el derecho de desahogarse y decir, ahora soy yo el que mando. ¿Qué? Cualquier cosa. Cuidado con esto. Otra forma en que se manifiesta el abuso espiritual es cuando se emplea la espiritualidad para obligar a las personas a que vivan según cierto criterio o norma espiritual, que muchas veces muy poco o nada tiene que ver con la vida espiritual de la persona.
Ahora, esto es peligrosísimo, estos ciertos criterios o normas. Cuidado, porque después viene que si no están bajo esos criterios, esas normas, esos parámetros y esos mandamientos internos de cada iglesia, no se es salvo. Yo conocí una persona que por años ya se había ido de este movimiento y todavía tenía el peso de la culpabilidad y el juicio en su vida porque y estaba haciendo cosas que le habían prohibido toda la vida. Y dudaba, ¿estará bien, no estará bien? ¿No perderé la salvación? Y mire que estamos hablando de una tontería. ¿No perderé la salvación? No, nadie pierde la salvación si usa o no usa corbata. Pero así estábamos llegando en ese entonces. Ahora, por ejemplo, dice en nuestras notas, si quieres estar bien con Dios, tienes que hacer esto o aquello. Tienes que servir todos los días en la semana, tiene que estar en todas las células, en todos los cultos, tiene que obligatoriamente diezmar, o si no, no puedes trabajar, no puedes servir, eres un ladrón, un estafador, le has robado a Dios y bla, 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 bla. ¿De dónde la ley del diezmo en el Nuevo Testamento? Hoy es la ley del 100% y de corazón. Pero seguimos todavía presionando que son ladrones y estafadores los que no diezman. A veces, vuelvo a repetir, es mala información, es ignorancia, pero muchas veces es interés creado. Simplemente interés creado. Mucho cuidado con esto de vestirse de tal manera, así, asá, o si no, no sos salvo. Yo creo, hermanos, firmemente lo creo, que muchos hermanos hoy están cansados de exceso de trabajo religioso. Exceso de trabajo religioso. No es servicio a Dios. En una ocasión, una iglesia en la ciudad de Suárez, como hay muchas iglesias, se puede decir la ciudad. No se puede decir ni la iglesia ni el nombre del pastor. Salvo que me den 2 o 3 mates, entonces yo voy largando las iniciales por lo menos. Ahora, viene la persona y me dice, Héctor, estamos entrando en este sistema. Ay, cuando me dijo. Uno puede olfatear a veces, pero no podés abrir la boca. Entonces le dije, ¿y cómo es el asunto? Bueno, vamos a estar aquí, allá, mi esposa estará por un lado, yo estaré por el otro, así, así. Contento porque estaban sirviendo a Dios. Y como eran conocidos y ya casi se iban a graduar, los conocía por 4 años, habían sido alumnos míos, entonces tuve el compromiso moral de hablarles y decirle, miren, cuidado con el exceso de trabajo religioso porque van a terminar cansados y algo más. Y se los dije. Van a llegar a tener problemas entre ustedes, pero van a tener tiempo para conversar, charlar, dialogar, tomar un mate, salir a la rambla, caminar, salir con los hijos, discutir, cosas que se necesitan en la familia, en el matrimonio. Y yo le dije, tengan cuidado. Parece que fui profeta. Porque vienen a la semana y me dieron la primera noticia mala. Héctor, no podemos estudiar más en el seminario. Porque ahora tenemos que estar allá y acá, y yo ahí ya temblé. Ya ahí ya olfateé fea la cosa. Y yo les dije, muchachos, aunque sea, hagan una materia, no dejen de estudiar. No podemos, porque estaban toda la semana, desde que salían de trabajar a las 12 del mediodía hasta la noche, ocupadísimos. Bueno, hoy, para resumir la cosa, hoy están afuera de la iglesia, los dos, pero separados, peleados, divorciados. Un matrimonio precioso. Yo podía olfatear esto y no tengo discernimiento de espíritu, pero tengo sentido común. Que cualquiera que no tenga tiempo para conversar con la esposa en la semana, es lógico que la cosa va a andar mal porque se necesita muy buena comunicación en el matrimonio. Cuidado con este sistema que lo que hace es que el pastor consiga tener muchos anexos y muchas iglesias y mucha gente, y uno dice, y soy esto, entonces al tener todo eso ya pasa a la categoría de apóstol. Pues dice, bueno, yo tengo tantas iglesias, ahora soy apóstol, y ahora soy esto, y esto otro, y aquí y allá. Qué tontería, la verdad que es una tontería. Seguimos un poquitito más. ¿Cómo andamos de hora? No, estamos bien. Vamos ahora entonces, que dice aquí, cuando estos líderes encuentran cierta resistencia a sus demandas, comienzan a emplear este tipo de espiritualidad y lo que realmente están haciendo es atropellar, categóricamente es atropellar a los demás con sus actitudes y con sus palabras.
Y principalmente con la gran frase que se han amparado casi todos diciendo: no toquéis al ungido de Jehová. En forma chistosa, ¿cómo soy yo? Dígalo fuerte, a ver. Untado. Dice, pero Leite, ¿no sos ungido? Ungido estamos todos, porque la palabra es crisma en griego. Y en primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y 27, dice: vosotros tenéis la unción del Santo. Hay un juego de palabras allí, Christos, porque la palabra Cristo es ungido, que viene de Christos en griego. Y nosotros tenemos el crisma del Christos. Hay un juego de palabras muy interesante. Todos nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. No es que lo tengo que utilizar. No es cuánto tengo del Espíritu Santo, sino cuánto me dejo utilizar por el Espíritu Santo. No es cuánta agua tiene mi tanque arriba del techo, sino cuánta agua pasa por mi tanque cuando yo dejo abrir y abro las canillas y sale lo que tengo del Señor para hacer de bendición hacia otros. Pero hoy en día es muy interesante este concepto tan raro, ¿verdad? Pero tan raro de ungido. Es el ungido de Jehová. Algunos no están ungidos, están untados y con aceite de serpiente. ¡Wow! ¿Cómo sonó eso? Se hizo un silencio en la sala. Dice, Leite está enojado. No, estoy contento. Simplemente que algunos no son ungidos. No se dejan guiar por el Señor ni por el Espíritu Santo. Están untados. Y déjeme decirle que la palabra que aparece en Juan justamente es ungiéndole con aceite, no es para el ungimiento de un rey ni nada por el estilo, es simplemente con valor terapéutico. Y después tuvo valor simplemente simbólico, porque dice Santiago, la oración de fe sanará al enfermo, nada de cosas externas y extrañas por allí. Muy bien, ahora tenemos el hedonismo. Acá estamos en un gravísimo problema, porque el hedonismo es una doctrina de la filosofía de la que considera al placer, escuchen esto, porque esto es lo que está pasando hoy, como la finalidad o el objetivo de vida. Placer, alegría, gozo, no importa. Y es muy amplio el hedonismo en cuanto a esta doctrina de la filosofía, ¿verdad? Epicurio fue tercer siglo antes de Cristo el que más empujó todo esto. Pero déjeme decirle que hoy lo tenemos dentro de la iglesia. La droga, yo le puse aquí, la droga del placer. ¿Por qué? Porque la idea es, la filosofía del hedonismo dice, lo que pasó, lo de atrás, el pasado, lo de ayer, ya pasó, ya está. No podemos vivir del recuerdo. El futuro es incierto. Yo qué sé lo que va a pasar mañana o la semana que viene. Así que hoy es el tiempo de gozarnos, saltar, cantar los carros de Faraón, darnos vuelta a carnero, decretar, reclamar, soltar palabra rema, visualizar que no tengo problema, no tengo enfermedad, no tengo problema económico y visualizo. ¿Sabe cuántas veces me paro frente al espejo y digo, el Leite no está gordo? El Leite no está gordo, el Leite no está... Y no funciona. Qué falta de fe que tengo. Qué tontería, eso es fe en tu fe. Y fe en tu fe dura hasta el primer problema que llega. Lo que nosotros tenemos que entender, que no es hedonismo, droga del placer. El hedonismo trata de conseguir el placer, la felicidad a cualquier costo. De hecho, deja todos los demás, deja a Dios, deja todo por debajo, porque lo importante es el placer para conseguirlo de cualquier manera. Y hoy dentro de nuestras iglesias, vas a una iglesia, como yo estuve en una iglesia, que el predicador era una máquina, pero una máquina de tirar versículos por la mitad, todos promesas. Porque Dios dice que tú eres cabeza y no cola, y que eres esto y más que vencedor, y te pondrás en una gran montaña y tendrás esto y lo otro. Y era una máquina, pero era continuamente. Yo decía, qué capacidad para tirar tantos versículos por la mitad fuera del contexto. Y largaba, y que Dios hará milagros creativos contigo, y Dios te llama de aquí y de allá. Entonces yo dije, ¿qué es lo que no me gusta? Había algo que no me gustaba. Pero me empecé a cuestionar, dije, ¿qué es lo que no me gusta si en realidad está citando versículos bíblicos? Por la mitad, pero no está diciendo herejías, no estaba sacando cosas de la Divina Comedia, la Ilíada, del Dante, no, estaba
citando versículos bíblicos. Y yo dije, ¿qué es lo que no me gusta? Y en mi mente viene una voz que me dice, Héctor, no es lo que dice, es lo que no está diciendo de mí. Uy, yo dije, claro. No hablaba de la gracia, de la vocación, de la justificación, de la santificación, de la justicia, del arrepentimiento, del perdón, de la confesión, de la vida eterna, del servicio. No hablaba nada de eso. Eran todos versículos que no armabas un collage, no armabas nada de todo lo que te decía. Y la gente estaba gritando y arengaba y gritaba a la gente porque el predicador les daba y les daba. Vos salís de esos cultos. Yo salgo de ese culto, llego a casa. Le digo, Adriana, visualicé la victoria. Y Adriana me dice, bueno, visualizá este recibo de la UTE porque es para el lunes. Así que visualizá, primero plata y segundo que corran la fecha de corte. Y ahí se termina todo. ¿En serio? Sí. Uy, yo confesé que no tenía recibo. Sí, confesaste mal, acá está, mirá. Hermanos, eso dura como la manteca en hocico de perro, no dura nada, porque es fe en tu fe. Y nuestra fe, nuestra confianza, nuestras fuerzas duran hasta el primer problema. Ese es uno de los problemas que está viviendo la iglesia en la manipulación. Te hacen sentir que no tenés problema. Confiese, visualice, decrete, declare, suelte palabra rema. Uno me dijo hace un tiempo atrás, palabra rema es tal y tal cosa. Y él no sabía que yo era profesor de griego. Ay, dije, ¿cómo hago para explicarle que está diciendo pavadas? Entonces lo frené en una y dije, pará. Estás diciendo una barbaridad. Eso no es palabra rema. Y ahí le expliqué lo que era palabra rema, que no existe hoy, era una palabra específica de Dios hacia el escritor como revelación, y el escritor cuando lo escribía pasaba a ser inspiración. Pero bueno, hoy decimos una cantidad de cosas que caen dentro de la jungla semántica, y la idea es impresionar a los oyentes. Y la gente, como hay infantilismo espiritual y analfabetismo bíblico, la gente no está escudriñando mucho la palabra. De hecho, se codea, dice, debe ser, yo no voy a cuestionar al hombre de Dios, al ungido de Jehová, debe ser así, no nos va a estar mintiendo. Así que debe ser así la cosa. Cuidado con este placebo. Cuidado con el placebo que te dan algo para que quedarte contento unas 2 horas, 3 horas, las horas que sean, ¿verdad? Es la droga del placer. Y el cristiano está muriendo por sobredosis de hedonismo. Porque no es palabra de Dios, es hedonismo. Y dígale acá, y dígale acá. Yo íbamos con Adriana, mi esposa, a una iglesia, acá en Montevideo, y estaban todos de pie cantando. Entonces Adriana se retuvo un poquito más atrás para saludar a unos porteros que eran amigos nuestros. Entonces yo me pongo parado en el último lugar del asiento, el último asiento de la iglesia, y el pastor estaba arengando a las masas que sí, que no, y ahora dice, y ahora abrace al compañero de al lado, abrácele, bésele, dígale que le ama. Y yo miro y había una muchacha al lado. Si yo abrazo a esta muchacha, Adriana me pega. Abrace fuerte, dele un beso y dígale que la amo, que lo ama. Entonces yo digo, no puedo abrazar a alguien que recién veo y le digo, te amo con todo mi corazón. No, le dije, Dios te bendiga, me sonreí, esta hermana también se sonrió. Ahora, cuidado con eso porque, y ahí te tiene. Como hace poco estuve 1 hora y media cantando, saltaban para acá, ahora se sientan, ahora se paran, ahora que sí, ahora que no. Y era todo adoración a la adoración. No adoración a Dios, adoración a la adoración. Y estuvimos casi 2 horas, que sí, que no, que decirle a tu hermano, que sí, bueno, todo eso. Y la gente se cansó y dice, bueno, se sientan y Leite va a predicar. Cuando voy a predicar, me dice el pastor, Leite, se nos fue la hora, 15, 20 minutos nomás. Yo por ética me aguanté, prediqué 17. Pero cuando subí dije, ahora voy a predicar directamente proporcional a todo lo que saltamos. Habíamos saltado 2 horas casi. Así que ahora iban a tener que saltar 2 horas escuchando palabras. Ahora voy a predicar directamente proporcional a todo lo que estuvimos cantando. Algunos dijeron, me muero. Pero por ética y por respeto prediqué solo 17 minutos. Pero eso es lo que está pasando. La idea es placebo, hedonismo,
droga del placer. Bueno, dice, observemos el pasaje de Jeremías capítulo 5, versículo 26. Vamos allí, muy importante este pasaje. Jeremías capítulo 5. Y déjelo abierto allí en Jeremías porque vamos a ver también el capítulo 6. Jeremías capítulo 5, versículo 26 y después 30 y 31. Jeremías capítulo 5, versículo 26 y también versículo 30 y 31 dice así. ¿Están todos conmigo en Jeremías 5? Dice así: porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazos. Pusieron trampa para cazar hombres. Escuchen bien esto. Pusieron trampa para cazar hombres. Me dijo un predicador, dice, nosotros tenemos una táctica ahora para atraer gente. Dice, cuando se termina el culto, corremos todos los bancos y hacemos una bailanta grande aquí y vienen de todos lados. Y la bailanta que hacían era con una música alegre. Entonces yo le dije, digo, ¿sabés qué pasa? Si a esto les pones el trío Mar del Plata que cantan tango, no te queda ni lo que tenías. Pero estaban porque había bullicio y movimiento. Ahora le pones un tango, le pones una música tranquila, y los que fueron a divertirse un rato, en el hedonismo, dicen, estos son aburridos, ¿cómo no van a cantar tango? Tango gospel, es una locura. Bueno, hay que tener cuidado porque si usted gana a la gente con un circo, tenemos que seguir manteniendo a la gente con circos. Y de vez en cuando invitamos a algún payaso, porque si siempre tenemos los mismos payasos, la gente se aburre. Entonces invitamos a algún payaso nuevo, cambiamos al perrito que salta adentro del arito y vamos modificando un poquito, pero si no, también la gente se aburre con el mismo circo. Entonces la idea es mantenerlos con el circo que les ganamos. Hoy la gente dice, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Todos los que tengan problemas físicos, emocionales, sentimentales, económicos, problemas en la familia, esposo, padre, hijo, vecino, ha perdido el empleo, su esposa le pega, qué sé yo, pasen al frente a aceptar a Cristo. Y uno dice, es un remate. ¿Cómo pasen a Cristo? ¿Desde cuándo la salvación? Cristo murió en la cruz para darnos salvación. Lo demás viene por añadidura. Todos los demás regalos, que son muchísimos, por añadidura. Pero ha muerto en la cruz para darnos la salvación, no para un remate. A ver quién tiene más problemas, pase al frente. Claro, la gente va a pasar al frente. ¿Cómo no va a pasar al frente? Y ahí empiezan a manipular. Ahí continúa la manipulación. Versículo 30 y 31 dice, pongan atención, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizan mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Ahora, es interesante este concepto de estos pasajes, profetizan mentira. Una de las mejores métodos que hay para manipular a las personas es decir, he aquí, el Señor dice. Entonces la gente, el más rebelde dice, mira, yo por la duda, mira si está hablando Dios de verdad, yo hago. He aquí, el Señor dice. Uy, y con esa frase también se amparan a decir un montón de barbaridades. No estoy diciendo que Dios no pueda estar utilizando hombres y mujeres en los dones, en las capacidades, en los talentos. Dios lo hace. Y yo siempre digo, acá en Uruguay no son tantos los sinvergüenzas. No son tantos. Son pocos, pero hacen ruido. Tienen plata. Manejan un montón de infraestructura. Entonces parece que son más. No, hermanos. Hay como 6.000 que no han doblado su rodilla ante Baal, metafóricamente hablando. Son muchas las iglesias que son buenas, que son sanas. El problema es que tenemos que seguir mostrando, abriendo los ojos, mostrando lo que dice la palabra de Dios ante estos abusivos, estas personas. Entonces dice ahora, notemos claramente, pongan atención en esto, que siempre el maltrato proviene de una posición de autoridad
espiritual o religiosa. O sea, se puede ser abusado por alguien que no tiene verdadera autoridad espiritual. Esto es muy importante. ¿Lo tiene subrayado esto? Por favor, esto téngalo presente. Mire, voy a empezar de nuevo. Notemos claramente que siempre el maltrato proviene de una posición de autoridad espiritual o religiosa. O sea, se puede ser abusado por alguien que no tiene verdadera autoridad espiritual, pero quiere ser percibido como quien tiene poder y autoridad y así tener lugar de influencia. Yo voy a decir algo durísimo, pero lo tengo que decir. Y lamento que muchos escuchen esto, pero es muy duro. Por lo menos mi experiencia, ¿no? En el lugar donde más he visto personas hablando sin autoridad es en la iglesia evangélica. Y yo le cuento un poquito la experiencia secular, ¿no? Yo estudié liceo, la facultad, tuve en la facultad profesores que eran excelentes, facultad de ingeniería, excelentes. ¿Y sabe qué? Hablaban con autoridad. Cuando estudié periodismo, uno de los profesores que me daba taller oral era Mario Benedetti. Excelente, hablaba con autoridad. ¿Me explico? Cuando vino la única vez a Uruguay, la Universidad de Harvard por extensión, vino el decano, y yo estuve haciendo unos cursos con ellos, pude hacerlo. El decano hablaba, y hablaba con autoridad. No estoy diciendo autoridad espiritual, autoridad de la materia. Aún los políticos estudian para decirte cosas con autoridad, aunque no sea verdad. Estudian qué día tienen que hablar, qué día no pueden hablar, domingo no pueden hablar, qué horario no pueden hablar, cómo hay que presentarse ante público. Estudian todo, no pueden presentarse de camisita y corbata. No, tiene que ser una camisa fina pero remangada, porque eso indica un hombre de pueblo, un hombre que está con nosotros. Entonces el hombre, ese es mi pollo, yo lo voto porque no sale con la camisa almidonada, salió con la camisa polo remangada. Ese es mi pollo, ¿viste vos? Está todo de corbata, el traje, ¿viste cómo dio la disertación y la conferencia este político? Sí. Camisa abierta y remangado el hombre. ¡Qué bárbaro! Estudian todos los movimientos, todo. Cómo se tienen que peinar, cómo tienen que presentarse, todo estudian, porque tienen autoridad para hacerlo. Y ¿saben qué? Nosotros, es triste lo que estoy diciendo, nosotros que tenemos la verdad, no una de las tantas verdades, tenemos la verdad, no hablamos muchas veces con autoridad. En el único lugar, debe haber otros, es solo mi experiencia y la quería contar. En el único lugar donde he encontrado más personas hablando sin autoridad es en la iglesia evangélica. Y te golpean los nudillos y ponen voz de predicador, de profeta, de apóstol. Y uno dice, pero si está mintiendo. Aún, a veces no hay malas intenciones de mentir, pero no ha leído el texto, no ha estudiado la homilética, no ha estudiado la semántica, no ha estudiado el verbo, la palabra, el contexto, la analogía, no estudió las figuras literarias. Y uno dice, pero está hablando sin autoridad porque está explicando un versículo que no tiene nada que ver. No es que sea malo, pero no tiene autoridad. En el único lugar donde he encontrado personas continuamente hablando sin autoridad, queriendo tener autoridad, por eso imponen las cosas, es en la iglesia evangélica. Es triste. En 36 años, donde más lo he visto es en la iglesia evangélica. Es muy triste porque nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos, y no porque la tenga yo o usted, nosotros tenemos la verdad que es la palabra de Dios. Hay más de 6.000 sectas y religiones. Y usted y yo justo estamos en la verdad. Es un privilegio. Es para sentirnos ensanchados. ¿Cómo es que justo vengo a dar en la única verdad? No en 10 verdades, en la única verdad. Justo nosotros estamos. Como dice en Pedro, capítulo 5, vosotros estáis en la verdadera gracia de Dios. Ahora, por eso quise leerles esto, porque no tienen autoridad, pero quieren simular autoridad. ¿Y cómo lo hacen? Imponiendo con mandatos arbitrarios. ¿Recuerdan Saúl
que no tenía autoridad, y él dice que nadie coma. Fueron a una guerra sin comer. Y su hijo le dice, papá, dice, podíamos haber hecho mayor estrago si hubiésemos comido. ¿Quién dio la orden? Tu papá. Mi papá está mal. Se ve que mi papá se encontró con algún profeta del 2013. Mi papá está mal. Está mal, papá. Había perdido hace rato la autoridad. Pero quiere dar un mandato arbitrario para decir, sigo siendo el líder, sigo siendo el rey. Ya no era rey. Ya estaba desechado. Cuidado con esto. Mucho cuidado. Seguimos un poquito más. Entonces tenemos ahora, la idea es siempre tener entretenidas a las personas. Jeremías capítulo 6, mire esto, Jeremías capítulo 6, versículo 13 y 14. Muy interesante tener entretenidas a las personas para que ignoren las necesidades reales, que no vayan a abrir la Biblia, por favor. Si alguien abre la Biblia, empieza a avivarse, empieza a cuestionar, empieza a preguntar, le estamos viendo el techo, el tope que se había puesto el pastor tranquilo, no estudia, no se prepara, abre la Biblia media hora antes de predicar, pero ahora si empiezan a estudiar, ya tengo que preparar mi mensaje. Ya no tengo tanto tiempo para mí. Ya ahora tengo que estar 2 o 3 horas en mi escritorio porque me van a preguntar. Le mueve el techo. Se había puesto un techo cómodo, pero ahora se lo mueven. Pero además de moverse el techo, empiezan a cuestionar. Pastor, mira, usted dijo esto y en la Biblia no está. Uy, hermano. Ahí usted tiene que saber que es el acabose de su vida. Versículo 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad. Miren esto, con liviandad, diciendo, paz, paz. Y no hay paz. Ustedes, y los que están escuchando, mirando el video, ¿no habrán escuchado alguna vez? Me parece que alguna vez escuchamos que es tiempo de Dios para Uruguay. Alguna vez se escuchó, ¿no? Yo hace 36 años que escucho eso. Yo digo, ¿qué me está diciendo? Que es el tiempo, ahora sí, te dice el profeta. Te lo juro, ahora sí es el tiempo de Dios para Uruguay. En el mes que viene voy a dar un taller que se llama Infiltración de enseñanzas extrañas en la iglesia de hoy. Y tengo una carpeta, no la voy a leer toda, pero es una carpeta gruesa así, de profetas que profetizaron y nunca se cumplió absolutamente nada. Nada. Desde los que predicaron y profetizaron en el Estadio Centenario acá en Montevideo, diciendo que se terminaban los brujos y Uruguay iba a ser llamado Río de los Pájaros Pintados, año 2007, 7 de enero del 2007, no pasó absolutamente nada, no vino el avivamiento por el lado de la costa, no es que se terminaron los brujos y que Uruguay iba a ser llamado otra vez Río de los Pájaros Pintados porque se terminaba la maldad. Sin embargo, salió la unión concubinaria y salió el aborto y salió el casamiento igualitario y salió esto, y uno dice, me parece que me mintió. Y estoy esperando, diga que la iglesia donde estoy pastoreando está en la costa. Porque dijeron que venía el avivamiento por la costa, con que algún barco viene y despoja allí. Entonces yo me quedo por la duda, Nos mienten y tenemos muy mala memoria todavía, pero controlan las masas, hay abuso de poder. El 7 de enero del 2000, eso fue en el 2006. En el 2007, en el próximo año, yo esperaba que estas personas se pusiese de pie y dijesen, ¿recuerdan la profecía del año pasado? Sí. Quiero pedir disculpas, tuve presunción de hablar, no hubo maldad. Pero me apuré y lo que dije no fue verdad porque no se cumplió. Porque dio 170 y pico de días. De hecho, yo esperé todos los días para hablar con la persona después. Y le dije, se terminaron los días. No, pero el tiempo de Dios terminó ayer. Y llamó por teléfono y dije, no hay más tiempo. Ahora lo que quiero decir es, nos mienten, nos profetizan. Citan a Dios como que está hablando, Dios no ha hablado. Y hablan al pueblo con liviandad, desde el profeta hasta el sacerdote. Dice, curan la herida. ¿Cómo pueden curar la herida de mi pueblo con liviandad diciendo, es tiempo de Dios para Uruguay? Se viene el avivamiento. Y todo se dice, se viene nomás, qué lindo, qué lindo.
Uno dice, pero eso lo he escuchado de hace 36 años. Y otra cosa que he escuchado, rarísimo, muy raro, es que hace 36 años, se ve que más, pero yo me enteré hace 36 años, se está atando al hombre fuerte. Hablo bajito por las dudas. Se está atando al hombre fuerte. Y yo creo que lo están atando con Piolín, porque si lo atan de verdad, bien fuerte, no se escapa el tipo, pero se escapa todos los meses. Entonces todos los meses están atando al hombre fuerte de Montevideo. A mí me invitaron estos hombres que controlan las masas, fueron a la oficina que estaba en la calle Cerro Largo y me dijeron, queremos invitarte para ir al cerro de Montevideo, lugar alto. No saben qué lugar alto está más cerca de Dios, ¿sabía? Claro, un par de metros más cerca. O sea, tenés que gritar menos, te escucha más. Y digo, ¿a qué van a ir? No, vamos a atar al hombre fuerte de Montevideo. Y yo dije, no, ustedes saben que yo no ato a ningún hombre fuerte. Yo suelto a Cristo y si elijo libertare, seréis verdaderamente libre. Lo cómico fue que al mes y medio volvió este grupo con otros pastores de Argentina para otra vez invitarme. Y yo dije, no, ahora sí, se complicó. Entonces yo dije, ustedes me están mintiendo. ¿Cómo que le estamos mintiendo? Sí, ustedes me están mintiendo, porque fueron el mes pasado a atarlo. O no lo ataron, o fueron a tomar mate, o lo ataron con violín. Algo pasó, pero me están mintiendo. Pues si vos lo atás, atalo bien. Ahora vas a atar con Piolín porque el tipo se escapa el otro día y te revienta todo. Estamos todos mal. Hay algunos que están desequilibrados mentalmente. Menos mal que no andan agarrando una metralleta y matando gente en 18 ejidos, pero están mal. Lo peor de todo es que abren la Biblia y tienen un público impresionante. Y ellos se creen que están haciendo las cosas bien. Volvamos a la palabra de Dios. Hacemos una pausita, 8:30, tomamos unos mates.